Entonces, como un contexto para el TLB. El TLB funciona si tenemos, digamos, unas características especiales en los accesos a memoria. Entonces, primero analicemos, antes de decir qué es el TLB, vamos a analizar cómo es el acceso a memoria de un programa típicamente. Entonces, acá tenemos un programa típico en C, ¿cierto? Un programa que declara un arreglo de 1000 posiciones, coge cada una de esas posiciones del arreglo y las accede a memoria. Si nosotros analizamos nomás, digamos, este acceso a memoria que está siendo efectuado acá y la actualización pues, de esta variable i, que también es una actualización pues, en memoria, pero bueno, solo tengamos en cuenta el acceso a esta variable. Existen estas instrucciones en ensamblador del x86 que deben ser ejecutadas. Nosotros no conocemos el ensamblador del x86, pero sí podemos, por ejemplo, yo les puedo decir, por ejemplo, que estas instrucciones, básicamente, esta lo que está haciendo es la actualización de ese valor 0 a la parte en memoria. Luego se tienen que hacer, pues, algunas instrucciones adicionales para volver a hacer un salto a la instrucción 1024 y hacer entonces la actualización de memoria de la siguiente posición, ¿cierto? Entonces esto es lo que estamos haciendo constantemente. Este es el ciclo, el loop que se repite, que es el mismo que se repite acá, pero en lenguaje ensamblador. Entonces básicamente se requieren 4 instrucciones en ensamblador. Aquí están, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 instrucciones. Y de esas instrucciones particularmente estamos interesados en el acceso a memoria que se está haciendo, que se hace en la instrucción esta mov l, ¿cierto? De movimiento como de un valor long. Listo. Si analizamos eso a nivel del acceso a memoria, teniendo acá en cuenta, digamos, las direcciones de memoria, teniendo en cuenta las regiones, la región de código y solo la región en la cual está almacenada el arreglo, vamos a ver entonces que cuando se ejecuta la instrucción move, se hace un acceso a memoria para acceder, digamos, a la actualización de esta posición de memoria, esta variable en la posición de memoria. Luego se hacen unas instrucciones en código que son para volver a repetir el loop, y luego vuelve y se ejecuta el loop. Otro movimiento, otro acceso a memoria en una posición adyacente, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá en este código? Y lo que ustedes analizaron probablemente en arquitectura de computadores. En arquitectura de computadores ustedes analizaban estos accesos a memoria y se daban cuenta, por ejemplo, que una instrucción que se ejecutó, que fue la instrucción 1024, vuelve y se ejecuta en el siguiente ciclo, entonces se repite, ¿cierto? Entonces ahí hay un principio de localidad temporal. Una instrucción que se necesitó en este instante del tiempo, vuelve y se necesita en instantes de tiempo en el futuro, ¿cierto? Y otro principio que se analiza acá es el principio de localidad espacial, que una instrucción que se utilizó, pues también se utilizan las instrucciones adyacentes, ¿sí? Entonces, digamos, a partir de este principio de localidad espacial y temporal analizado acá, que es análogo también con el acceso al arreglo, ¿sí? Es que funciona la memoria caché, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos una caché de datos, una caché de instrucciones, y si logramos, por ejemplo, transferir una línea de caché donde tuvieran todos estos datos, entonces solamente con un MIS de caché, actualizo la caché y ya todos estos datos están más cerquita, entonces lo voy a hacer más rápido. Resulta que al adicionar paginación estamos teniendo otros accesos adicionales, que son los accesos a la tabla de página, que están representados en esta gráfica de acá de arriba. Entonces, cada vez que nosotros necesitamos una instrucción, necesitamos acceder a la tabla de página de esa instrucción, pues correspondiente a esa región de la instrucción, para saber entonces cuál es la dirección física de esa instrucción, ¿cierto? Entonces acá accedemos a las tablas de páginas de las instrucciones para conocer la dirección física de esa instrucción. Y cada vez que hacemos un acceso al dato, tenemos que ir a otra tabla, normalmente una tabla diferente, una entrada diferente a esa tabla de página para conocer la dirección de
dónde se encuentra este arreglo en la posición I más 1, I más 2, etc. Entonces, básicamente este programa está accediendo a 2 tablas de página. Si teníamos entonces una caché, porque aquí vemos un principio de localidad, aquí también lo vemos, ¿cierto? O sea, básicamente estoy accediendo a la tabla 1, que es la que contiene el código, y sigo accediendo a la entrada 1 de esa tabla de página constantemente, porque todas esas instrucciones se encuentran allí. Lo mismo sucede con la tabla de página de la posición 39, digamos con la entrada número 39, donde se está almacenado, digamos, la traducción de direcciones para el arreglo, también estoy accediendo a la misma. Entonces, si yo soy capaz de colocar estas, digamos, estas traducciones de direcciones cercanas a la CPU, de manera que no tenga que acceder a la memoria, sí, constantemente, sino, digamos, una sola vez actualizo esta memoria más cercana a la CPU, pues voy a mejorar mucho el desempeño de las referencias que estoy haciendo en el sistema. Entonces, básicamente ese es el principio del TLB. ¿Qué es el TLB? No es más que una memoria caché para acelerar el proceso de traducción de direcciones. Se llama TLB por un tema netamente histórico, ¿cierto? Las primeras TLB se llamaban Translation Lucasite Buffer, ¿cierto? Pero básicamente es una memoria caché, ¿cierto? Una memoria caché para acelerar el proceso de traducción. Es una memoria caché en hardware, ojo, ¿cierto? O sea, esto es hardware que vamos a meter en la MMU para acelerar ese proceso de traducción. ¿Cuál es la idea de esta memoria caché? Que mantenga aquellas traducciones que son populares o que son las más frecuentemente utilizadas, más cercanas a la CPU, de manera que yo no necesite ir a la memoria física constantemente. Entonces, esos dos accesos que se hacían a la memoria física, si yo puedo disminuir y decir, vea, no, es que va a ser un acceso a la memoria física y uno a la y muchos a la TLB, con eso ya entonces puedo tener una mejora en el desempeño del sistema, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que va a permitir el sistema o lo que cambia en el hardware es que cada vez que se genere una dirección lógica a través de la CPU, esa dirección lógica va a ser buscada primero en la TLB. Si se encuentra, pues se obtiene directamente el acceso físico sin acceder a la tabla de página. Si no se encuentra, pues se tiene una TLB MIS, se va y se accede a la tabla de página actualiza la TLB para que si existe nuevamente una referencia a la misma página, ya no tengamos que ir a ella, a esta memoria física, para conocer el proceso de traducción. ¿Listo? Vamos a ver si lo vemos más claro con esta gráfica, ¿sí? Entonces, supongamos que la CPU genera una dirección lógica que es dividida de acuerdo a como nosotros lo estamos hablando con el Virtual Page Number y el Offset. Ese Virtual Page Number viene y se busca acá en la TLB. Si se encuentra, se hace un TLB hit y se obtiene la dirección física directamente. Si no se encuentra, es un TLB miss que se viene por acá, y el TLB miss lo que hace es, bueno, acceder a la tabla de página que está en memoria, ¿sí? Obtiene el frame necesario, el page frame, actualiza la tabla, el TLB, y continúa entonces la ejecución del programa. Entonces esto mejora el desempeño del sistema, rotundamente lo mejora. Básicamente, digamos, si somos capaces de mantener acá en la TLB la mayoría de las traducciones que estamos necesitando para un proceso, el sistema de memoria virtual se va a ver muy beneficiado, ¿cierto? Y va a funcionar con una penalización muy pequeña en cuanto al desempeño. ¿Listo?